cuando el maestro me dijo, por eso tiene que tener mucho cuidado al hacer sacrógesis con pesos. Y me dijo, bueno, a ver, ponga los dos codos mirándome hacia mí. Entonces yo encogí los codos y los puse mirando hacia el maestro. El maestro me miró los codos y me sopló los codos. Yo pensé, pero si el dolor en la rodilla, ¿por qué me sopla los codos? Se me hace ya razonando. Sí, yo razoné, viendo pues el proceso, porque eso es tan bonito, las curaceles que hacen ellos, que uno queda de una vez atónito y uno no sabe qué pensar. Y el venerable maestro me dijo, listo, me sopló los dos codos y me dijo, camine, ya está bien. Y yo empecé a caminar y caminar. Ay, quedé impresionado porque ya no me dolía, ya podía caminar. Y le dije, venerable maestro, gratísimas por ayudarme, por curarme. Y él me dijo, pero tenga más cuidado a la hora de hacer sacrógesis, porque el sacrógesis es muy bonito hacerlo y crece mucho, y ante Dios es algo magnífico, es grande, porque está cuidando su viteria, pero nos tiene que cuidar también en una forma muy, muy equilibrada. Cualquiera dirá, pero ¿qué tiene que ver los codos con la rodalgia? O sea, sí, por de pronto no, huesos, sí, pero una conexión tan directa, muy raro, ¿cierto? Sí, demasiado raro que le suben a uno los codos y se le cubren las piernas. Las extrañas y milagrosas sí. Formas de la medicina universal utilizadas por los venerables maestros. Bueno, ellos son los regentes del templo de Alden, son los padres de la medicina en realidad, la medicina universal. Bien, venerable Rojo, cuéntenos. Así mismo me sucedió con el venerable maestro Kelim Zeus, que un día me dijo, mire, ayúdeme, hágame el favor y vaya a organizar estas plantas. Yo fui a picar unas plantas de mora y el maestro me dijo, mire, píqueme las plantas, póngalas a secar. Primero que todo, su merced tiene que ir, limpiar ese sector porque va a pasar por ahí una carretera y estaba enmontado, se enmontó una carretera antigua que había y estaba muy bien montada. Y el maestro me dijo, elija las planticas que sirvan, corte las planticas que sirvan, que hayan crecido ahí y las vamos a procesar como medicina. Levante su merced, va a quedar altargado de la mora. Yo le dije, bueno, sí señor, venerable maestro. Me dijo, levante todas las moras, las pone a secar en determinado lugar y después la vamos a picar y la vamos a pulverizar y la vamos a convertir en medicina para curar las gentes. Y yo le dije, venerable maestro, gratísimas por darme esa oportunidad de poder servirle, poder ser útil. Y entonces yo fui, levanté todas las plantas de mora, las puse a secar, después las piqué y me quedé mucho tiempo en una posición agachado, sentado sobre el empeine de los dos empeines. Me senté en los dos empeines y me puse a picar la mora. Así duré como unas 6-7 horas. 7 horas en esa posición. Sí. Perdí la noción del tiempo, concentrado porque tenía muchísimas plantas. Yo las arrumé todas alrededor mío y las iba picando y las echaba a un costal y las ponía a un lado. Cuando yo vi que tenía bastantes costales, yo me paré la primera vez y sentí el pie encalambrado, el pie derecho encalambrado. Yo dije, ay, me estoy encalambrando. Bueno, pero seguimos. Y las ponía ahí, el pie no se me desencalambraba. Y no se me desencalambraba y volví a la misma posición, picaba plantas, la llenaba y me paraba y así, sucesivamente, duré mucho tiempo en esa posición. Cuando terminé de picar las plantas, no se me desencalambró el pie. Eso fue en la hora de la tarde. No se me desencalambró el pie. Yo dije, mañana, ahorita se me desencalambrará. Sentía un hormigueo desde la rodalgia hasta la punta del dedo gordo. Al otro día, sorprendente, me levanté y seguía el hormigueo, no podía levantar el pie, o sea, ponía el pie, me sentaba y quería levantar la punta del pie, no lo podía, el pie estaba dormido, totalmente dormido. Duré un día así, me fui a picar plantas y el pie dormido, ya adopté otra posición, pero el pie no se me desencalambró, siguió dormido. Al segundo día, lo mismo. Al tercer día yo fui donde el maestro y le dije, venerable maestro Kelim Zeus, lo que sucede es que yo con temor porque yo sabía que había como hecho mal de sentarme en esa posición, pero le expliqué, venerable maestro, lo que pasa es que mire, yo hice esta posición y el pie lo tengo dormido. Y el maestro me dijo, a ver, quítese el calzapio. Me quité el calzapio y me dijo, suba el dedo gordo. El dedo gordo no obedecía y yo con la mente le daba órdenes y no obedecía. Me dijo, suba el otro dedo, ningún dedo me obedecía. Y el venerable maestro Kelim Zeus me dijo, mire, cuando uno está haciendo una cosa, lo que más tiene que cuidar uno en las labores que esté haciendo es la viteria. La viteria se cuida, por eso uno tiene que, si necesita gafas, se pone gafas para podar, para hacer lo que necesite. Si necesita guantes, se pone guantes, porque la viteria hay que cuidarla. Y su merced descuidó su viteria.
Y eso no se debe de hacer. Esos son estados de inconsciencia de los seres humanos, que descuidan la viteria por algún motivo y no se dan cuenta que la viteria es tan sagrada que uno la tiene que cuidar de mocierto en mocierto. Y me dijo, ahora lo que su merced le toca hacer es concientizarse su merced mismo de que el pie tiene que mejorarse. O sea, maestro, su merced estaba como aquellas personas que están de pronto en una silla de ruedas por alguna parálisis o algo y quieren de pronto mover los pies y no pueden. O sea, está las ganas, pero no hay un impulso en su columna, no llega prácticamente en las terminaciones nerviosas y no puede mover. Sí. No, tienen la viteria, está en buenas condiciones supuestamente por fuera, pero no le da al pie para caminar. No les da, así es, sí señor, la orden mental no llega hasta la punta del dedo. Yo dije, yo me asusté mucho y yo trataba, el maestro me dijo, mire, todos los días tiene que venir aquí a donde yo esté. Y en aquella planta de ortiga, su merced no le va a arrancar ni siquiera una hoja, solo va, le hace una oracel y con la misma hojita su merced se toca. Y pues a mí nunca no había tocado una planta de ortiga, no sabía qué era eso. Pero eso ya es extraño, o sea, no podía su merced arrancarla. No podía hacerle ningún daño a la ortiga. O sea, doblarla, orarle y doblarla y ponerla sobre su pierna, ¿sí? Doblarla un poquitico. Sí, a la altura de la pierna. Eso. Y ya orándole. Eso, orándole y me dijo, y aún su merced puede pasarle el pie sobándola para un lado y se devuelve sobándola para el otro. Esa va a ser su medicina. Después de que haga eso, viene donde yo esté. Después de venir donde yo esté, yo le digo qué labor tiene que hacer. Y yo le dije, bueno, el primer día yo me bañé, fui a la plantica, le hice la oracel. Cuando pasé el pie por la ortiga, Dios mío, yo vi esto es esto es sorprendente, qué dolor tan impresionante. Yo sentía ese pie pero adolorido, sentía que me quemaba. La ortiga era una clase de ortiga que le llaman ortiga negra. Cuando yo la toqué, yo dije, no, esto es muy doloroso, pringa muy fuerte. Más fuerte que la común, que la blanca, sí. Sí, claro. Ahí mismo inmediatamente ahí sentí yo el pringonazo en todo el cuerpo. El dolor tan impresionante. Me dirigí hacia donde el maestro y el maestro me dijo, solo 3 veces, le pasa el pie 3 veces. Bueno, 3 veces le pasé el pie. Fui donde el venerable maestro Kelim Zeus y lo miré con lágrimas en los ojos. Y el venerable maestro me dice, ¿cómo le fue? Yo le dije, venerable maestro, estoy muy doloroso. Y me dijo, ¿sí ve lo que le toca hacer a la humanidad para redimirse de algo que hizo daño contra su propia viteria? Yo le dije, sí señor, así es, esto es muy doloroso, esto es dolorosísimo. Y me dijo, y eso le toca hacerle todos los días, hasta que la mente logre conectarse hasta que el cerebro se conecte con los dedos, con las fibras de los dedos. Bueno, todo lo hacía así y el maestro me dijo ese día, vaya, siémbreme pasto. Y su merced, yo le pongo el pasto ahí en el lugar y su merced se sienta en una sillita y me siembra el pasto. Con un pie, cada 10 minutos su merced mira el dedo y le dice, obedezca, suba. Y yo le decía eso mentalmente al dedo y el dedo no subía. Y yo cada día más preocupado. Entonces decía, Dios mío, pero es que esto no va, ¿hasta cuándo me va a quedar el dedito así, los dedos? Así que yo no podía caminar. Yo daba un paso y el pie se me arrastraba porque el pie tiene que normalmente encogerse para poder dar el paso. A mí del tobillo para adelante no me obedecían los dedos, solo para abajo. Sucesivamente fue pasando el tiempo, ya llevaba yo un mes. Y diciéndole el maestro todos los días, sagradamente todos los días el maestro me decía, ¿cómo siguió? Yo le decía, venerable maestro, voy muy bien. Esa ortiga es tan fuerte, pero yo no le he mermado, venerable maestro. Y el venerable maestro me dijo, listo, tranquilo, que se va a mejorar. Pero no deje de hacer la medicina. Listo, pasaron 2 meses. Me recuerdo exactico, 60 días exactos, ni un día más ni un día menos. Tuve un sueño. ¿Él le había dado fecha? No. ¿Qué? ¿Él le había dado alguna fecha? No, pero no la llevaba porque yo todos los días contaba día por día cómo iba mi mejoría. Y no cesaba nunca de hacer la medicina que él me ha dicho, la ortiga, ir al pasto y después del pasto subir los dedos y mirar que el dedo me obedeciera. Pero en 60 días no había esto, que el dedo se movía, pero no quería subir. Ese día yo me acosté ya triste y dije, hoy cumplo 60 días de sentirme así. Dios mío, ¿cuánto me faltará más? Me acosté. Y cuando me acosté, reposábamos por aquellos días en unas carpitas que el maestro nos había enseñado que eran cunas. El maestro nos dijo que el cimbrero eso era cunas, o el nombre, que eran las cunas, que era una especie de pirámide con un plástico y uno se metía ahí como un iglú, pero en forma de pirámide, y ahí reposábamos.
Ese día me metía, me introduje en el hígado, en la cunita a reposar. Y mientras estaba reposando, me cerré los ojos y al mociertico sentí que el venerable maestro entró y me dijo, ¿cómo se siente? Yo lo miré y le dije, venerable maestro, me siento muy bien. Y él llegó y me dijo, me puso las magdos en el pie y me hizo un pase magnético y me sobó. Y me dijo, ya está bien. Yo le dije, gratísimas, venerable maestro. Me dijo que tenga buen reposo. Yo cerré los ojos, o sea, yo seguí reposando. Cuando yo abrí los ojos, vi que no, que el maestro no estaba por ningún lado, que eso era una especie de bisel, que era como un sueño. Listo, me reposé. Al otro día me olvidé del sueño, de lo que había vivido. Me puse rápido porque tocaba ir a laborar. Yo ya me vendaba, me ponía unas botas pantaneras que no me dejaban doblar el pie, podía caminar mucho mejor. No me di cuenta a qué horas, bueno, me vendé y seguí caminando. Cuando fui, a los 3 días exactos, me encontré con el venerable maestro Kelium Zeus, porque yo me encontraba en otro lugar sembrando el pasto. Fui donde el venerable maestro y él me dijo, ¿cómo se siente? Y yo le dije, mucho mejor. Y me dijo, ¿hace cuánto no se quita la venda? Y yo le dije, pues venerable maestro, yo duermo con la venda casi siempre. Y me dijo, a ver, muéstreme el pie. Cuando yo me quité la venda, inmediatamente me quité la bota, me quité la venda y muevo el pie para arriba, ya el pie obedecía. Ya el pie ya podía mover los pies, hasta tenía el pie más elástico que el otro. Yo miré al maestro y con lágrimas en los ojos le dije, venerable maestro, gratísimas. Y me dijo, tiene que ser más consciente de cada paso que dé. Y yo le conté y le dije, venerable maestro, yo soñé con su merced hace 3 días que su merced me dijo a mí que ya estaba bien. Y yo, como en el afán de las labores y de las cosas, se me había olvidado que yo podía, que tenía que hacer los ejercicios. Yo solo iba, le ponía el pie a la ortiga, pero nunca no había vuelto a hacer el ejercicio de mirar, hace 3 días. Y ahora que su merced me dice, mire, ya lo puedo mover, yo me sentí muy agradecido con el venerable maestro Kelium Zeus, de ver que ya mi pie estaba otra vez bien. Y empecé a caminar, Dios mío, ahora sí sentía las mejores sensaciones de las piedras, de la arena, del pasto. Era mágico, fue mágico la curacel que el venerable maestro Kelium Zeus, Induceus, me dio ese día, me ofrendó por esos días. Qué calidad, qué historia. Y tan bonita la moraleja, sí, lo que el maestro Samael hace poquitos días nos dijo, que el maestro siempre le decía que uno debe ser consciente de cada paso que dé. Si ese paso que uno va a dar va a ser para beneficio, délo. Si ve uno que ese paso no va a ser para que aporte un beneficio, no lo dé más bien. Así es. Y mire, lo bonito es lo que le dicen de conservar la viteria, cuidarla, porque uno encuentra gente, sí, lo que su merced dice, podando de pronto con esas máquinas sin protexel en sus ojos, soldando de pronto sin protexel, muchas labores que menestren una protexel, y son órganos que son sensibles. Perder la vista por un accidente se ve muy propenso si no hay un estado de conciencia, que este cuerpo, la viteria, el templo de Dios es uno solo. Sí, ¿Verdad, maestro? Así es. Y de ellos, como dice en la Biblia, de esto tiene que dar uno cuentas. Y el venerable maestro nos dijo también, nos lo ha dicho muchas veces, de cada porcel de su cuerpo uno tiene que dar cuentas qué hizo con él o qué dejó de hacer. De cada porcel del templo de uno. Del templo de uno. Si lo hizo bien o lo utilizó mal, porque es que le dan a uno, mire, el venerable maestro Kelium Zeus nos decía una vez, que nos decía, miren, hasta en la Biblia dice que hasta los cabellos de nosotros están contados. Y nosotros vivimos, nos decía él, vivimos es por los latidos del corazón. Nosotros venimos a la esfera con cada determinado de latidos de corazón. Nos dan una cantidad determinada, y cuando se termina esa cantidad de latidos, hasta ahí llega la vida del ser humano. Es por latidos, por la música, por el son que da el corazón. Y el huerzón siempre viene con latidos determinados. Por eso es que uno tiene que cuidarse muchísimo. Y lo que hace el sacrógesis, que nos enseñaba el venerable maestro Kelium Zeus, Induceus, es que el sacrógesis hace que los latidos se minimicen, por eso uno puede vivir más. Es mayor la vida del ser humano que hace sacrógesis. Empieza a palpitar mucho más lento, la longevidad se estira, se extiende muchísimo más.
Por eso es que mientras uno más cuide el cuerpo, uno ante Dios va a ser más grande porque está cuidando el templo de Dios. Hay un punto que toca muy importante, que es por ejemplo en el sacrógesis. Si una persona ve que tiene una falencia, por ejemplo en el pie izquierdo, porque es derecho, y no patea igual con el pie izquierdo, haga un poco más de reacheles con el pie izquierdo. Si hago 15 con el pie derecho, haga 18, 17 con el pie izquierdo, para activar los hemisferios cerebrales, porque eso también es un descuido, no solamente protegerse, sino el activar siempre los hemisferios cerebrales. Eso, su merced, hay cosas muy bonitas sobre esto de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Sí, señor, así es, así es. Un día estábamos con el venerable maestro Keriun Zeus, un lugar en el interior del templo que se llama el corazón, el huerzón del templo, y empezamos, el maestro dijo, aquí vamos a sembrar linaza. Se preparó el sitio, se preparó la gea para sembrar la linaza, y por aquellos días estábamos haciendo los surcos para sembrar la linaza. El venerable maestro me dijo, mire, su merced se va a ir de aquí para allá haciendo este surco, pero lo va a hacer con el asadón, y el asadón, la magdu derecha, la magdu de aquí para allá lo hace con la magdu izquierda arriba, y de aquí para allá, y cuando llegue a la punta de allá al extremo se viene con el otro surco, pero la magdu derecha va arriba. Así su merced, de aquí para allá va con la izquierda y de allá para acá se viene con la magdu derecha. Si quiere, muéstrenlo en la cámara, venerable Rojo. Sí, señor. Venerable el maestro me decía, no certico. Vamos de aquí para allá, si nos dirigimos para allá, para este lado, vamos a agarrar el asadón con la magdu derecha y vamos dirigiéndonos así y haciendo el surco. Cuando nos venimos de allá para acá, lo agarramos ya con la magdu izquierda, arriba y el pie contrario. Él me decía, utilizando esta forma, vamos a hacer que el hemisferio derecho va a trabajar de aquí para allá, y cuando venimos el hemisferio izquierdo trabaja de aquí para allá. Esto va a hacer que el cerebro tenga la oportunidad de trabajar los dos hemisferios al mismo tiempo. De este lado se va con el hemisferio derecho y de este lado se viene con el hemisferio izquierdo. Eso hace que no solo sea un trabajo o una labor o un tralto, la gea, sino que sea también una especie de sacrógesis, la medicina que requiere la viteria. O sea, pasa de ser una labor mecánica, por así decirlo, de hacer algo mecánicamente, sino a ponerle un estado de conciencia, y así que va a ser un sacrógesis para la viteria. Sí, señor. Así fue, y por aquellos días el venerable maestro, nosotros le ayudamos a hacer las eras, y él sembraba linaza. Esos días sembró muchísima linaza, y también hubieron mucha gente que estaban con problemas de salud. El venerable maestro empezó a explicarnos el poder de la linaza, el poder tan grande que tenía la linaza. Sembró muchísima linaza, bastante linaza, y él nos decía, mire, esta linaza es de 15 días, esta linaza se siembra 8 días, tiene 8 días de sembrado, esta tiene 15, esta tiene un mes. Un día nos dijo, licencia, ¿para qué sembraba tanta linaza el maestro? Para vender, porque alguien dirá, no, el maestro tenía industria de linaza, ¿para qué la sembraba? No, el venerable maestro la sembraba porque por aquellos días empezaron la gente a sufrir muchos problemas estomacales y con déficit de salud, muy decaídas, mucha falta de hierro, mucha falta de vitaminas, y el venerable maestro empezó a sembrar la linaza y nos dijo a los monjes, todos los días tienen que ir al huerto, sacar determinada cantidad de linaza, molerla y hacer clorofila. Esta clorofila se la vamos a dar en sumo a la gente, para que la gente otra vez tome un estado de salud más fuerte, porque conocemos y sabemos que aquí en el templo fumigaban mucho, con muchos venenos, pasaban avionetas fumigando, y la verdad decaímos los monjes en salud muchísimo. El maestro dijo, con esto vamos a recuperar de nuevo la salud. Nos enseñó entonces que tocaba tomar clorofila de linaza, y dijo, la clorofila de linaza es tan especial que de un 100% de todas las enfermedades puede llegar a curar hasta un 80% de todas las enfermedades. Oiga, Constencel, papel y lápiz, porque vea la importancia de los germinados, maestro. O sea, germinado de linaza, para curar más o menos un 80% de enfermedades. Sí. No es tan complicado, esa germina rápido, ¿cierto? La linaza es muy fácil. Claro, germina muy fácil. Eso, si uno le pone la semilla en buena gea, ella a los 8 a 10 días ya uno le ve el germinado. El venerable maestro nos decía, a los 10 centímetros ya tenemos clorofila. Y nosotros nos explicaba cómo hacer la clorofila. Sacábamos, ese día el venerable maestro me dijo,
venga, le explico cómo es. Fuimos los dos porque por aquellos días yo era el jefe de la cocina. Me dijo, venga, le vea, mire, tiene que hacer lo siguiente, para que no se equivoque. Aquí este arado tiene 8 días, ya está germinando, mírelo. Este tiene 15 días, mírela cómo va. Este tiene 20 días, mire cómo va. Porque él tenía todo tan organizado que me mostraba las eras como las había hecho día por día. Nosotros solo elaborábamos la GEA junto con él, pero no le prestábamos atención al orden que él tenía. Pero él tenía todo tan ordenado y tan específico que él sabía qué linaza tenía, qué tiempo tenía cada linaza. Así fue como él me mostró cómo sacaba la linaza de la GEA, la limpiaba y después dijo, esta cantidad es la que tiene que tomar a diario. Que su merced la apriete y cuando la apriete los deditos le quede casi que no cierren. Eso es lo que su merced tiene que hacer de clorofila para determinada cantidad de gente. Creo que era como para 40 o 50 personas lo que me diera. Tío, de esto va a tomar, su merced sabe cuánta cantidad de gente va a comer ese día, entonces va a hacer la clorofila para ese día. Y me mostró cómo se levantaba, cómo se limpiaba la GEA. Él me dijo, no se lleve la GEA porque la GEA no va a servir allá, la GEA sirve acá, entonces su merced la limpia bien y se va a llevar la linaza germinada. Después me dijo, pusimos la linaza, yo tomé la linaza con mis manos, él la sacó, me mostró cómo se limpiaba y yo la llevaba. Mientras íbamos caminando por los surcos, vimos que había una linaza, como unos 10 surcos de linaza que estaba ya grande, aproximadamente unos 30 centímetros, de 30 a 40 centímetros de alta. Todos esos surcos estaban floreados, una flor muy hermosa. Es una flor muy hermosa, pero muy perecedera, dura muy poco tiempo. ¿Flor de linaza? Flor de linaza. Nunca había oído. Sí. ¿Y qué tal? ¿Por qué dice que es hermosa? ¿Por el color? El por color, la forma? es un azul como azul del cielo, un azul muy hermoso. Y el venerable maestro me dijo, mire tan hermoso que se ven las flores. Yo le contesté al venerable maestro que Zeus, le dije, venerable maestro, es exótico que, o sea, uno no alcanza a ver, producen felicidad, producen alegría, es algo hermoso. Y el venerable maestro me dijo, sí. ¿Y sabe qué? Solo verlas le ayudan hasta a curar a una persona que tenga problemas de su garganta. Problemas de enfermedades de la garganta. ¿Problemas de la garganta? De la garganta. Y yo dije, o sea que esto solo viendo se cura a la persona. Y yo, sí. Y dice el siguiente mantra, me dijo, tiene que alargar, linazae, terminan alargándolo. Con eso, mirando la flor de la linaza, empieza a surgir la curacera en su garganta, en problemas de la garganta. Constencia, bueno, papel y lápiz, es que tomar apuntes, porque son datos importantes, vea, de oídos, de labios a oídos, como dicen, ¿no? Y su merced ahora gratísima, venerable, porque nos está entregando unos mantras, unas fórculas muy especiales, que prácticamente el maestro le dio a su merced. Vea, yo sé conscientemente que él lo hizo para que algún día su merced lo pudiera aquí contar en las pantallas de Tao TV, a los hermanos taoístas, para todos nos. Por favor, nos revise el mantra, apúntenlo, tomen cita porque es importante para curar todos los excesos de la garganta. Sí. La garganta, por la flor azul, me imagino, por el color azul. Por el color azul. El chakra de la garganta que rige el color azul, ¿sí? Sí, señor. Bueno, ¿cómo es, maestro? El venerable maestro decía, es el mismo simbre de la linaza. Linaza. Y cuando llega y termina alargándolo todo, dice linaza. Y termina en E. Linazae. Así es como se pronuncia mientras visualiza la linaza, la flor de la linaza. También levantamos la linaza, la llevamos y el maestro también llevó la linaza con la flor. Cuando llevó la linaza con la flor, nos dijo a los que estábamos ahí, miren esta flor de linaza. Es tan especial que hasta las personas malgeniadas, tomando zumo de linaza con flor de linaza, les ayuda a cambiar su genio. Zumo de linaza con flor de linaza. Sí, con la flor de la linaza. Bueno, más doble apunte, como dice, ¿no? Sí. Flor de linaza o sea, la linaza con la flor y todo, se lava bien, se muele y toma zumo de eso, con flor de linaza. Eso les ayuda a cambiar el genio. No, aparte del genio cura y aparte eso es una medicina excelente, de subir las defensas, todo. Sí, señor, es grandioso, el nivel de hierro potencializa en su viteria.
Es grande, Oiga, es grande. Maestro, ¿y cuánto tenía el maestro en sembrados de linaza? Me está hablando de 10 surcos, uno imagina, será un sembrado muy grande, ¿o qué? Ah, sí, siempre era grande, era un aproximado, a ver, pongámosle unos casi 100 metros cuadrados. Tenía sembrado el de linaza. Lo que se conoce como una cuadra, por así Eso, aproximadamente. como una cuadra, eran Pero como de eso es 1 a 2 muchísimo. cuadras. Es mucho. Y él sembraba caña, y entre los surcos de la caña le sembraba la linaza. Entonces, y él nos decía, la linaza, la babita de la linaza fertiliza la caña. Por eso él sembraba la linaza en medio del surco de la caña. Y la caña se daba muy hermosa, uno veía esas cañas gruesas, esas cañas jugosas, que uno quería ya mismo como tomarse ese jugo, viendo cómo crecían ese verdor y la linaza al lado de la caña, era algo hermoso, algo magnífico. Le cuento del Venerable Rojo que el Venerable Maestro Kelly Zeus siempre ha sembrado linaza. Hace poco de pronto se ha hablado de eso, pero en el Kanda él sembró mucha linaza. Nos cuenta su merced que aquí sembró bastante linaza. Y muchos de pronto la conocemos es en el plato, como se dice, ¿no? Aunque Sí, vamos señor. a remojarla para tomar encima del sustento, pero es germinada y sembrada. Esto es una panacea, es algo muy Sí, especial. y nos decía que no se fuera a perder nada, absolutamente nada. Nos decía lo siguiente, mire, tiene tantas propiedades la linaza que después de uno molerla, se licuaba para que quedara bien concentrado pues el zumo, y lo que quedara el afrechito que uno pasaba ya por el colador, eso quedaba un afrechito. Ese afrechito uno lo exprimía y lo poníamos a secar en bandejas. Después de esto lo molíamos, lo pulverizábamos y se lo echábamos al pan. No se desperdiciaba nada, absolutamente ¿Y cómo nada. quedaba el pan? Quedaba rico, quedaba muy delicioso. De un sabor. Sí, claro. Con las ramas y todo, dicen por acá, sí. Sí. No se Este pan pierde queda, nada. bueno, algunas veces que nos quedaba un poquito mal molido y entonces los monjes sentían el afrechito. Porque hay veces el molino, pues lastimosamente no molía bien, entonces quedaba siempre el afrechito ahí y entonces pues uno veía de pronto que sentía el grosorcito, pero demasiado digestivo, muy bueno, muy bueno. Eso te iba a decir, el afrecho ayuda mucho a la digestión. Sí, señor. Excelente. Así es. Eso Qué fue. calidad. Estos días fueron de clorofila muy especiales. Oiga, su merced siempre permaneció en cocina, aunque hay una historia donde yo me acuerdo su merced, no sé si fue que era administrador o manejaba la cocina o ambas cosas, donde en una época hubo una pregenetización de SIDA Sí. y que a su merced le tocó prácticamente, bueno, luchar. Cuéntenos un poquito cómo fue eso, porque es una historia muy bonita, donde hay una frase que el maestro le dice a su merced, si bien recuerdo, de que habla de cuando uno ama a Dios, lo que hace, ¿cierto? Pero Sí, bueno, señor. cuéntenos, quizás su merced que nos cuenta la historia, porque en verdad tiene una moraleja muy especial, muy bonita, porque cuando uno entrega todo por la obra, por Dios, Dios abre todas las puertas. Así es, venerable Mahatma Gandhi, uno se da cuenta que si uno entrega todo por Dios, Dios le multiplica todo. Y en bondades, en misericordia, en grandes cosas. Porque para aquellos días llegó una prejetización de SIDA al templo. Y el venerable maestro siempre adelantándose a todo, cuando se dio cuenta de una vez llamó y reunió a toda la gente. Licencia, explíquenos un poquitico así brevemente qué es pregenetización, porque sabemos que hay hermanos que son nuevos, se están conectando. ¿Y qué es eso de pregenetización? Así, brevemente, por favor, Sí, maestro. mire, cuando hay una enfermedad como en el caso que estamos hablando del SIDA, la vitería se hace como un foco de contagio. Puede contagiar no solo, como dice en el mundo, teniendo relaciones sexuales. No es así. El venerable maestro Kelly Zeus nos explicaba que no solamente teniendo las relaciones sexuales, sino también utilizando las cosas de la persona que está enferma, utilizando, comiendo en el plato, en el menaje. Por eso es tan importante uno no utilizar el menaje sino de uno, no el de los demás, y aún tocando las cosas de esa persona, porque la persona tiene en su cuerpo, está irradiándolo el virus, cuando habla está soltando el virus. Por eso el venerable maestro nos decía, quien tiene el virus ya tiene en su cuerpo, todo su cuerpo está contagiado del virus, pero quien le toca las cosas y quien está atendiéndolo y quien está comiendo su plato, aún su virus no se ha desarrollado, pero ya está pregenetizado, ya tiene una enfermedad en su cuerpo que está a punto de entrar en sus cuerpos vitales, y cuando entra en el cuerpo vital ya entra en el cuerpo físico. Entonces es demasiado delicado que una persona con ese virus
o con de algún virus fuerte esté conviviendo con otras personas que no tienen el virus, porque lo se pregenetiza, ya les entra en sus cuerpos energéticos, en su cuerpo vital, le empieza a entrar la enfermedad, le empieza a contagiar y quedan pregenetizados, no todavía físicamente con la enfermedad, pero ya va una pregenetización chiquita del virus que tiene la otra persona. Bien, ahora sí, maestro, cuéntenos cómo es el desarrollo de esta historia de la pregenetización en todo el templo prácticamente. Sí, en todo el templo llegó este hombre contagiado de esta enfermedad, y el venerable maestro nos dijo que cuando le dijeron al maestro que llegó el hombre, el venerable maestro Kelim Zeus dijo... Perdón, llegó un visita y venía contagiado de SIDA, ¿y él no sabía o sabía? Sí, ya el venerable maestro, cuando le avisaron que llegó él, porque él puso que al recepcionista le tocaba preguntarle los datos de quién había familiares con estos tipos de enfermedades. Entonces, cuando entró la persona ya había ingresado al templo, y después la persona dijo, mira que yo tengo esto y esto y esto, pero dijo tarde, cuando ya había ingresado al templo. El venerable maestro dijo, le contaron al venerable maestro Kelim Zeus, y el venerable maestro dijo, o sea que él ya ingresó al templo, ¿quiénes lo han tocado? ¿A quiénes le ha dado? Y él dijo, venerable maestro, es que mire, él le trajo a tal persona, le trajo tal cosa, a este le hizo tal cosa, a este y este tocó y este tocó. Se empezó a irradiar todo lo que el hombre había hecho aquí en el templo, que le dio a este, que a este tocó, que a este comió, que esto es... Simultáneamente empezó, todos empezaron a quedar pregenetizados, que tocaron, que comieron de lo que él les trajo, de que este le hizo esto, de que este le tocó la ropa. Esas investigaciones que hacía el maestro Kelim Zeus, ¿cierto? Bueno, aquí, ¿quién recibió? ¿Y a quién le dio? ¿Y dónde se sentó? ¿Y quién más estaba ahí? ¿Y quién lo abrazó? ¿Y quién todo? Entonces empezaba y a la final uno se la pasaba al otro, luego al otro, y al final cuando se daban cuenta, todos habían estado en contacto, ¿cierto? Por comida, sí, por haberse sentado en algún lugar, por algo. Por algo, sí señor. Se expandía así. Claro. Sígame. Y cuando el venerable maestro nos dijo ya casi todo el templo, y me dijo a mí, bueno, la gente de cocina, ¿cómo está? ¿Su merced era administrador o jefe de cocina? Era administrador del templo. Ya. Y el venerable maestro me dijo, ¿cómo está la gente? Los que pasan a la cocina. Vaya, hágame el favor y pregúntele a cada uno si comió, si tocó, qué hicieron. Cuando volvió del venerable maestro y le dije, venerable maestro, le cuento que no tenemos casi gente. Tenemos solo 5 personas, eso que vienen de los puntos externos, y me dicen que no han comido, ni han tocado, ni nada. Y el venerable maestro me dijo, listo, que no entren al templo. Todavía no hay ingreso para el templo para ellos, para esos monjes no hay ingresos. Dígale que van a ingresar directo a su cabaña, pero cuando yo les diga, cuando les ordene. Así mismo les dije, pues el venerable maestro les dio ingreso, ellos ingresaron a la cabaña y me dijo, estos son sus ayudantes de cocina. ¿Cuántos eran? ¿Unos 15, 20? No, teníamos 5 hasta el mocierto. ¿5? Sí, 5 personas. ¿Y era para cocinar para cuánta gente? Habían aproximadamente entre visietas. ¿Cuántos? Visietas y monjes, habíamos unos 500 personas. Y yo estaba preocupado porque tanta gente. El venerable maestro, cuando ingresaron ellos, me dijo, listo, ¿cuánta gente necesita más? Yo le dije, venerable maestro, por ahí unos 5 más como mínimo, porque tenemos mucha gente. Y él me dijo, vamos a ver los menos involucrados en esto. Los de los puntos de tal lugar, empezó a mirar los del interior del templo. Y los del interior del templo, habían unos que están en puntos de atalayas lejos. Y bueno, me dijo, estos no tienen casi, porque no se les conoce todavía que hayan tocado nada ni nada. Pero entonces, yo le voy a limpiar estos 5. Por ahora. Pero cuídense mucho, les dijo a ellos, cuídense de no comer, ni tocar, ni nada que no sea de los mismos que pasen a cocina y que estén limpios, por supuesto. Bueno, los traje hoy, hicimos entre los 11, hicimos la comida, el sustento. Hicimos el sustento, cuando hicimos el sustento yo me acordé que habían unos datos que pasarle de algunos monjes que venían que tenían que salir. Fui rápidamente yo les dije, bueno, distribuyan el sustento que yo tengo que ir donde el venerable maestro a pasarle datos. Fui a pasarle datos al venerable maestro, pero yo no sustenté. Cuando llegué donde el maestro, le dije, venerable maestro, mire estos datos y estos datos y estos datos, empecé a decirle las cosas y el venerable maestro me dijo, no le atiendo nada hasta que coma, porque ¿qué voy a hacer poniéndole a su merced a hacer labores
y su merced aguantando hambre y yo sí comiendo, sabiendo que su merced la representación mía. Su merced también tiene que estar fuerte para poder su merced ayudarme, porque si no después su merced débil, ¿qué va a hacer? Me dijo, coma, y después que coma yo le puedo atender. Y yo fui rápido y dije, no, si voy allá al mular, al atrio, voy y sustento, no me da tiempo de volverme porque el maestro ya se ocupa con otras cosas. Fui rápido fui a mi cabaña, yo tenía avena y miel, que por supuesto el venerable maestro me había ofrendado un poco de miel. Fui, hice una hidromiel con avena y fui rápido, mejor dicho, en 15 minutos ya estaba otra vez donde el venerable maestro Kelim Zeus. Él no había terminado de sustentar. Y cuando me vio, terminó de sustentar, se lavó las manos y me dijo, ¿ya sustentó? Yo le dije, sí, venerable maestro, ya sustenté. Me dijo, bueno, le atiendo 5 minutos mientras voy a arrea. Yo le dije, sí señor, le hice las preguntas y todo, lo que necesitaba él me solucionó en 5 minutos, lo que más prioridad tenía. Fui a la gente, ya la gente había sustentado, pero resulta que a las 2 horas, 3 horas, me dice uno de los que estaban en cocina, me dice, venga venerable maestro, mire, me sucedió esto. Yo no me acordaba que allá al punto donde estaba me mandaron unos panes, y el muchacho que me mandó los panes, resulta que salió involucrado directo con el muchacho que llegó de lo del SIDA. Yo le dije, ay no, o sea, como yo y lo primero que pensé es, ¿cómo le voy a decir yo esto al maestro? ¿Cómo le digo? Yo le dije, bueno, aíslese por el cierto, aíslese, pero ya hecho esto no le veo salida. Ya había preparado sustento para todos también. Sí, no, ya se había distribuido el sustento, pero estábamos con el seno, no se había hecho el seno aún. Ya. Cuando fui le dije, venerable maestro, algo urge por contarle, y él me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, venerable maestro, imagínese que uno de los que estaban en cocina, resulta que le mandaron unos panes y quien se los mandó resultó involucrado directo con esta persona, con el personaje que llegó de lo del SIDA. Y el venerable maestro me dijo, o sea que toda la gente ya quedó engrudada. Me dijo, llámeme aquí a los que estuvieron en la cocina. Le llamé a los que estuvieron en la cocina. ¿Comió o no comió el sustento? Sí señor, está involucrado. ¿Comió? Cuando me dijo, no le salió gente para cocina, mire, todos ellos salieron involucrados. Y se quedó mirándome y me dijo, ¿y su merced? El único que no le preguntó a su merced, ¿cómo le fue? ¿Comió o no comió? Yo le dije, venerable maestro, yo no comí. Y me dijo, ¿por qué no comió? Y yo le dije, venerable maestro, lo que sucede es que como no necesitaba pasarle los datos a su merced, yo vi que la hora más propicia era cuando su merced llegase a lavarse las manos para sustentar, yo podía hablar un poco con su merced, y ahí su merced me podía solucionar más fácil las cosas que necesitaba. Y el venerable maestro me dijo, o sea que su merced no comió. Yo le dije, no señor, o sea que está limpio. Yo le dije, pues venerable maestro, yo no comí eso. Yo sí, creo que pues. Y el venerable maestro me dijo, mire, al que a Dios ama, todas las cosas le ayudan para su bien, me dijo el venerable maestro. Redígala por favor, maestro. Al que a Dios ama, todas las cosas le ayudan para su bien. Todas las cosas le ayudan para su bien. Para su bien, sí señor. Bonita la frase. Esto me lo dijo el venerable maestro mientras juntaba sus 2 magdos y miraba al cielo. Me dijo, mire, el que a Dios ama, me dijo, el que a Dios ama, todas las cosas le ayudan para su bien. Me dijo, o sea que tenemos solo uno limpio, ¿cierto? Yo le dije, sí señor. Uno limpio para cocinar para 500 personas. Sí. Bueno. Cuando fui y me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya mire la hora que es. Iban siendo hora de afuera como las 8 de la noche, hora de Dios 3:30, 3:45. Y él me dijo, 13:45 lunar, ya 8 de la noche lunar. Me dijo, o sea que ya la gente no hay seno, porque hasta ahora ¿qué le vamos a hacer? Mi manada sí toca hacerles comida, hacerles el alicierto, pero eso le toca a su merced. No miro a qué horas me queda espacio para solucionarles ese problema, que sus mercedes mismos se crearon este problema, porque si hubieran tenido la disciplina de la doctrina, no hubiera pasado nada. Pero bueno, yo le atiendo después eso. Manada, su merced, mire cómo organiza esto. Yo fui rápido al otro día, preparé una leche de arroz, agüita con melado y solo, moliendo solo, sí, cocinando solo. Después hice el sustento, después como pude yo lavé la papa, puse un fogonero que me prendiera 2 toneles de alicierto, me tocó hacer. Listo, preparé como pude eso y a las 3 de la tarde ya estaba sustentando a la gente. Fui después a donde el venerable maestro Kelim Zeus y me le reporté y me dijo, antes de todo la gente ya sustentó. Yo le dije, sí, venerable señor, ya sustentó, y tomó intipán. Y me dijo, bueno, vamos a limpiar gente para que pueda hacer el seno.
o de pronto ni siquiera alcanzamos el seno, porque mire ustedes mire sus mercedes en lo que se ponen a hacer. Bueno, gratísimas a Dios ese día el venerable maestro pudo limpiar la gente y se pudo preparar el seno. Se pudo ya con gente nueva y dijo quién podía pasar, quién no podía pasar a cocina, puso las disciplinas correspondientes a quien habían tenido contacto directo con ellos y se pudo preparar el alicierto para este día. Maestro, que me parece muy hermosa esa historia, la verdad que sí, porque es que habla de cuando uno entrega todo por Dios, que todo le sale bien, o sea, uno Sí. tiene que preocuparse de nada, dice en la Biblia, ¿no? Que cuando uno está entregando todo por Dios, no tiene que preocuparse en realidad de lo que va a comer, porque todo le va llegando, todo, Dios le pone todo en las manos a uno. Hay muchas frases en la Biblia, en la Sagrada Escritura, donde dice que prácticamente que Dios es el que provee todo, que en realidad uno tiene uno que estar entregado a servir, a ayudar a Dios, lógicamente y con sabiduría, que todo le va llegando. Así es, señor. Bueno, venerable Arteo, cuéntenos una historia con el maestro Samael, algo con el maestro Samael, su merced creo que fue alguna vez Atalaya, algo pasó con el maestro Samael, cuéntenos. Sí, alguna cosa por ahí. algo muy bonito con el venerable maestro Samael, que un día estábamos con el venerable maestro Kerim Zeus, ya estaba oscuro, y el venerable maestro Samael nos dijo al jefe de Atalaya, bueno, venga para acá, dígame quiénes son los atalayas de este día lunar del venerable maestro Samael. Y el jefe de Atalaya le dijo, son estos y estos y estos. Entonces el venerable maestro eligió quienes podíamos ir a hacer atalayas del venerable maestro Samael. Nos tocó de a dos, por parejas íbamos y reposábamos ahí fuera del carrito donde reposaba el venerable maestro Kerim Zeus. Ve, Samael, el venerable maestro Samael no reposaba en cabaña alguna, no. Él reposaba en una camionetica. Nosotros uno se hacía como a unos 6 metros, 7 metros, y el otro nos hacíamos a 6, 7 metros bajito abajo de la cabaña del carrito del venerable maestro Samael. Ese día fuimos a la atalaya y nosotros hacíamos recorridos suavecitos para no despertar al venerable maestro Samael. Al lado de su carro, pasamos por un lado, por el otro. Esta vez nos encontramos los dos como a 6 metros abajo, 6, 7 metros abajo del carro del venerable maestro Samael, y nos sentamos ahí, cierto, el monje que estaba conmigo y nos sentamos. Yo le dije, bueno, hagamos una cosa, vamos a descansar aquí, cierto, pero su merced mira para el lado de arriba y yo miro para el lado de abajo. Nos recostamos así espalda con espalda y nos quedamos mirando, yo para abajo y él para arriba. Cuando estábamos así mirando, estaba oscuro, no teníamos linterna. Ese día había una claridad un poco de la luna, estaba una luna no llena pero casi llena, pero se veía siempre más o menos cómo estaba el cielo y se veía clarito la carretera. Cuando él va tocándome, el que estaba conmigo de atalaya me da con el codo y no me dijo nada. Cuando yo sentí los codos, yo dije, algo está pasando aquí. Cuando miré para arriba, él me señaló así y venían dos sombras, pero no eran sombras oscuras, eran sombras blancas, y venían por delante del carro del maestro, más arriba, bajando por la carretera, porque el venerable maestro Samael tenía el carro parqueado a una orilla de la carretera, y estas dos sombras blancas. Pongámosle dos siluetas. Sí, dos siluetas. Para que no quede como oscura. Dos siluetas, ¿qué? Pero de blancas, eran luminosas, de personas. No, eran blancas pero opacas. Y venían bajando de unos 10 metros más adelante donde estaba el carro del maestro, venían por la misma carretera, pasaron al lado del carro del venerable maestro Samael y se quedaron al lado del carro así mirando el carro. Eso. Ustedes estaban paralizados ahí. Nosotros no podíamos impávidos, estábamos sin palabras, no, bien quietos los dos ahí. Pero lo más interesante fue que se quedaron al lado, por fuera del carro, ahí, quietos ahí. Después dieron una vuelta y siguieron bajando hacia donde nosotros estábamos. Cuando nosotros estábamos ahí espalda con espalda, los vimos que pasaron por nuestro lado izquierdo. Nosotros estábamos así, a mí me tocaba mirarlos de reojo pues para allá, y el otro sí lo estaba mirando de frente. Pasaron al lado de nosotros y vimos la altura, no era una altura de la de nosotros, era aproximadamente el más bajito medía 2 metros. El otro medía como 2 metros 30, 2 metros 40, eran altos, altísimos. Que nosotros estábamos sentados en la piedra, ahí en donde estábamos, y los veíamos que eran muy altos. Se les espantó el sueño. Claro, no, y con ese frío que hacía donde estaba reposando el venerable maestro Samael, nosotros quedamos sin palabras. Ellos siguieron bajando, y se fueron desvaneciendo
en la carretera. Se desvanecieron y se desaparecieron. Ahí mismo inmediatamente quedamos unos segundos él y yo, el otro atalayado, sin decirnos nada, solo mirando dónde se desvanecieron. Después él me va diciendo, ¿los viste? Y yo le dije, claro, ¿cómo no los voy a ver? Y me dijo, pero sí viste que pararon ahí en el carro del maestro. Yo le dije, claro, es que pararon ahí. Y me dijo, ¿qué era eso? Y yo le dije, yo no sé, pero yo vi dos siluetas de personas. Él me dijo, ay, yo no puedo creer esto, qué susto. Digo, no, yo no puedo ni siquiera pararme, yo estoy, pero... Yo le dije, no, pero esto es las cosas de Dios. Bueno, pasó el tiempo así y con el venerable maestro Samael, no le preguntamos al otro día, ¿qué vamos a hacer? Y yo, mañana cuando amanezca le preguntamos al venerable maestro Samael, ¿qué fue eso? ¿Qué fueron esos seres tan grandes? Y bueno, lastimosamente nos fuimos a laborar, a otras cosas, se nos olvidó preguntarle al venerable maestro Samael quiénes eran ellos, qué función cumplían o qué era lo que estaban haciendo ahí. Sucesivamente, el monje que estaba conmigo me dijo, después fue a los 2 días o 3 días, me dijo, imagínate lo que me pasó. Yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, que yo estaba soñando con el venerable maestro Samael, y que yo estaba soñando que el venerable maestro Samael estaba en determinado lugar, y cuando yo estaba soñando con él, yo tuve un sueño muy raro, y yo fui a contárselo al venerable maestro Samael. Cuando le dije, venerable maestro Samael, yo iba a buscarlo, a contarle el sueño, me dijo él a mí. Yo le dije, sí, mío, sí. Y cuando yo fui donde el venerable maestro Samael, yo le dije, venerable maestro Samael, tuve el siguiente sueño. Soñé que había una gente desconocida que se estaba como metiendo al templo. Y el maestro me dijo, el venerable maestro Samael le dijo a él, ¿y por dónde venían? Y él dijo, venerable maestro Samael, mire, vienen de acá para acá. Y eso me asustó mucho porque cuando y él siguió mirando y él no vio al maestro Samael por ningún lado. Y él más se asustó porque él dijo, uy, me están espantando, ¿yo qué pasa? Que me estoy volviendo loco, ¿cómo así? Y él, eso sí ya era real, no fue sueño, nada, sino ya él está hablando con el maestro se le desapareció. Se le desapareció. Así fue cuando entonces el monje siguió corriendo, buscando otra vez al maestro Samael. Y cuando llegó al coronario, le dijo, se lo encontró al venerable maestro Samael. Y entonces llegó él y se le acercó y tenía como ganas de tocarlo, como ganas para ver que sí estaba físico, que no se le iba a volver a desaparecer. Y le dijo, venerable maestro, y el maestro le dijo, ¿qué le pasa? Está como asustado. Y él dijo, venerable maestro, mire, me sucedió que yo estaba soñando que venía una gente desconocida que se estaba metiendo al templo. Yo inmediatamente vine a contarle a su merced, y cuando me lo encontré a su merced allí abajito y le conté, y su merced me dijo que por dónde. Yo le dije que por este lado, y cuando yo volteé a mirar, porque le estaba mostrando el lado contrario, volteé a mirarle a su merced para explicarle bien, su merced se había desaparecido. Y venerable maestro, ¿qué está pasando? Y el venerable maestro Samael le dijo lo siguiente: vaya a donde su merced está reposando, a su cuna, y mire debajo de su almohada, corra su almohada y mire qué hay debajo. Cuando el monje fue a la cuna y miró, como nosotros reposamos en una cunita, nosotros poníamos la almohada, era encima de unas tablas, pero esta vez el monje estaba reposando y se despertó, y la almohada ya estaba casi fuera de la cuna, o sea, está por encima de la cabeza, casi que sobresalía de las tablas. Cuando el monje fue y corrió la almohada, debajo de la almohada había una serpiente enroscada. Cuando él de una vez fue y le dijo al venerable maestro: maestro, hay una serpiente allá. Y el maestro le dijo: échela en un costalcito, no le haga daño, y introdúzcala entre la selva, entre el monte, pero lejos. Y le dijo: eso era el sueño suyo, eso es lo que su merced estaba soñando, ese era el peligro que su merced estaba corriendo. Por eso es que yo me le desaparecí, para que su merced supiera lo que estaba sucediendo en estos instantes. El monje, cuando me estaba contando, era que ya había terminado de pasar este suceso y me estaba contando lo que había pasado. Me dijo: increíble, increíble, acabé de soltar la serpiente en el monte, donde yo no hubiera soñado con el venerable maestro Samael. Esa serpiente podía hacerme daño porque era una serpiente peligrosa, de las más peligrosas. Esto fue lo que sucedió con este acontecimiento, fue lo que sucedió con el venerable maestro Samael. O sea, le salvó la vida al maestro prácticamente. Claro, prácticamente le salvó la vida.
así en un sueño que parece que no, pero siempre hay algún mensaje en los sueños. Sí. El interno. Qué bonito. Pero le lograron preguntar quiénes eran las dos siluetas. No. Nunca le preguntaron eso. No, imagínese, venerable Busqui, que un día, pasó el día, yo me acordé, y fui donde el monje y le dije, hermano, su merced, porque pensaba con él mismo ir donde el maestro Samael, donde el venerable maestro, y preguntarle, venerable maestro, su merced no sucedió esta vez porque ya nos acordamos, eso pasó hace tiempo, pero nos acabamos de acordar. Yo abordé al monje y le dije, ¿te acordás aquel día que vimos la silueta, las grandes y todas las chiquitas, y que estábamos de atalayas del venerable maestro Samael? Y él me dijo, ¿cuándo fue eso? Y a mí me dio esa nostalgia porque yo dije, se le borró el suceso de la mente. No fue sueño suyo, no. Sí, no, porque esos días él y yo nos hablamos, periódicamente claro. No hablamos de eso, pero al olvidarse le dio un cierto para otro. Yo dije, bueno. Ya no había testigo ahí. Sí, ya quedaba solo yo con ese. Pero sí, nunca le preguntamos al venerable maestro Samael quiénes eran ellos, de dónde venían, porque pues uno sabe que ellos los cuidan de otros sistemas solares, de otras esferas, tienen sus atalayas. Como una vez el venerable maestro Keriun-Zeus nos contó lo siguiente. Nosotros, el venerable maestro Eliseus le dijo, venerable maestro, es que necesito su cédula para sacarle una copia, porque vamos a hacer unas vueltas de su merced, unos papeles que vamos a sacar de su merced, pero necesitamos su copia de la cédula. Cuando el venerable maestro Keriun-Zeus le entregó la cédula para que él sacara la copia, el venerable maestro Eliseus miró la cédula del maestro y dijo, maestro, esta cédula es, porque es, creo que es 555666. Bueno, no recuerdo bien. Y entonces el venerable maestro Keriun-Zeus le dijo, sí señor, ese es el símero de mi cédula. Le digo, pero ¿por qué tan exacto? ¿Por qué el 666 y por qué así? Y el venerable maestro le dijo, mire, cumplí mis 18 heliocrones. Ese mismo día estaba sentado en la puerta de mi casa. Estaba ahí en la puerta de mi casa. Bueno, no recuerdo bien si él dijo que estaba sentado o estaba parado. Licencia, constencela este dato porque es un dato muy importante que yo no lo había oído la verdad nunca, o sea, sí, a su merced. Sí. Pero eso me parece muy importante y que hay que tener en cuenta porque es algo asolioso, por así decirlo. El maestro Keriun estaba sentado, cuando cumplió 18 heliocrones, estaba sentado en la puerta de la casa. Sí. Listo, hasta ahí. Y dijo, empecé a sentir un aroma muy agradable. Por aquellos días había una gente que estaban ahí alguna gente entre ellos, unos laboradores, y estaba ahí mirando, cuando sentía yo un aroma a flores, pero ese aroma yo me di cuenta en ese instante que no eran flores de esta gea, eran unas flores exóticas, era un aroma muy agradable, pero eran perfumes muy, muy, muy ricos, y vi que entre la gente se creaba iba pasando una silueta que se dirigía hacia mí. Y cuando él llegó donde yo estaba, la silueta se dirigió hacia donde yo estaba, nos dijo el venerable maestro Keriun-Zeus, me hizo una venia y me entregó la cédula. Yo recibí la cédula, le hice la venia y él se fue. Y yo miré la cédula y estaba mi foto, nos dijo el venerable maestro Keriun-Zeus, estaba mi foto y el número de la cédula. Le dijo el venerable maestro Eliseus, el maestro Eliseus le dijo, ¿y cómo fue eso, venerable maestro? Si su merced no fue a la registraduría, o sea, ¿cómo pasó ahí? Y el venerable maestro Keriun-Zeus dijo, hay seres de otras esferas, que les es encomendado el mocierto exacto que tienen que ir a la registraduría para que se cumplan algunas profecías. Ellos van en ese mocierto exacto, toman mi misma forma, toman la forma exacta como soy yo, y hacen la vuelta que tienen que hacer para que se cumpla eso y que para que quede ese número exacto donde tiene que quedar el número. Eso nos dijo el venerable maestro Keriun-Zeus, que ese ser había ido en ese mocierto y que le había hecho las vueltas por él, había tomado su misma forma, había hecho todas las fotos y todo, y le llegó la foto allá, le llegó la cédula, y dijo, después de esto yo recibí la cédula, él se fue alejando y se fue con el aroma agradable que tenía, el aroma a flores, nos decía el venerable maestro, hasta que se desapareció la silueta y se desapareció el aroma, y miré y ya estaba hasta con mi firma y con mi huella y con toda la cédula. Qué dato tan importante, maestro.
555.666, el símbolo de la cédula del venerable maestro Jaquelium Zeus Induceus, como en su bodhisattva de Luis Gustavo Morales Sierra. Importante este dato, importante porque vemos que la vida del maestro es así, es solo rodeada de esos increíbles, diferentes, como enviados de Dios, siempre están ahí cumpliendo todo cabalidad como debe de ser y como debe quedar registrado para la posteridad.